Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Bienvenidos a una clase más de metodología de la investigación. Entonces, antes de iniciar con nuestro tema principal del día de hoy, vamos a recordar pues las reglas o las recomendaciones de la clase, ¿verdad? Que ustedes pues ya las conocen muy bien. Que verifiquen que su micrófono esté en silencio y por favor, eso sí, si pueden verificar todo ahorita para no tener interrupciones durante la clase. Entonces, que verifiquen todos que esté en silencio su micrófono y cuando sea necesario, entonces participar, ¿verdad? Entonces, de ese modo ya se sabe que entonces pueden activar su micrófono o pueden escribir en el chat. Ustedes ya saben, pues, la forma de participación en la clase. Y ante todo, tener orden y respeto durante esta sesión, ya que esto está de más, pero es importante que, pues, recordarlo que necesitamos que la clase, pues, se dé con el respeto debido. Y bueno, entonces, después de todo esto, vamos a iniciar con nuestra clase. Entonces, se fijan si están ahí por ahí tocando más de alguna tecla, porque aquí me aparecen ciertos mensajes. Bueno. Mejor si pueden activar su cámara, mejor, porque cuando participan, después a veces pido la participación de alguien y no sé si está ahí o no. Entonces sí es necesario. Bueno, después de ver las reglas, entonces pasemos a nuestro tema. Y entonces nuestro tema de hoy se trata sobre las hipótesis o la hipótesis. Bueno, entonces como hemos venido viendo, que el trabajo de investigación lleva o se conforma de varias partes. Ya vimos lo importante que es la redacción de los objetivos. Insisto que sigan mejorando esa parte, ¿verdad? Sigo pues viendo algunos trabajos que todavía pues se les ha olvidado que se inicia con verbo y cuestiones así. Entonces, si ustedes no van a poder mejorar esa parte, el otro año se les va a dificultar un poquito ya cuando tengan que crear su seminario. Entonces, todo lo que ustedes están viendo ahorita en metodología de la investigación les va a servir cuando ya hagan su seminario el otro año. Como el otro año también ya es el último, entonces a ustedes les toca trabajar pues su proyecto de seminario, que es también un requisito para que ustedes puedan graduarse. Entonces, desde esas cositas, desde esos detalles, pues ustedes ya deben de ir mejorando. Y también felicito a muchos que también ya he visto el avance, que han mejorado bastante en cuanto a redacción de objetivos. De introducción, a algunos se les está olvidando todavía. Recuerden que en la introducción no hay que poner espero que le guste esto a tal persona, ¿verdad? O al docente o algo así. La introducción es un pequeño resumen o abstracto de lo que va a tratar el trabajo o el contenido de la investigación. Entonces, alguien como lector va a saber de qué se va a tratar su proyecto de investigación o su trabajo. Esa es la introducción. Planteamiento del problema, ya miramos, tocamos un poquito del tema más a fondo. Es un poquito parecido a la introducción también. El marco teórico estaba viendo, bueno, supongo que ya los que me enviaron su trabajo ya pudieron ver sus comentarios ahí, donde hay unas partecitas donde también hay que mejorar otro poquito. El marco teórico tiende a ser un poquito, pues, lleva un proceso para que se pueda, pues, perfeccionar, entonces poco a poco ustedes van a ir viendo eso. Con respecto a citas y referencias, también se recuerdan que les comenté que les iba a dejar en la sección documentos una guía donde estaba todo lo relacionado a normas APA. Entonces ya está ahí en la sección documentos, ya pueden encontrar esa guía. Y esa guía ustedes se van a dar cuenta cuando la lean que tiene unos vínculos que los llevan a una página para también que ustedes conozcan un poquito más sobre las normas Vancouver, que como les decía, por la carrera que ustedes llevan, si la mayoría va a seguir estudiando medicina,
Entonces tienen que saber cómo pues insertar ese tipo de citas. Bien, después del marco teórico, entonces nosotros ya podemos, ya sabemos y ya tenemos una idea de dónde vamos a tomar o qué camino vamos a agarrar para nuestra investigación. Porque en el marco teórico, pues podemos ver los antecedentes, ¿verdad? ¿Qué estudios han habido antes sobre nuestro tema de investigación? Entonces, después ya podemos nosotros, bueno, ya viendo toda la teoría que yo ingresé, qué dice tal autor, qué dice el otro autor, qué me encontré en este libro, qué me encontré en esta página, ya lo recopilé, ya lo clasifiqué, ya lo puse en el marco teórico, entonces ya puedo generar las hipótesis. Y las hipótesis, ¿qué son? Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es la tentativa de explicación de algún fenómeno o problema que puede ser corroborado mediante observación o experimentación. Bueno, entonces la hipótesis generalmente siempre viene después del marco teórico porque ahí yo ya puedo sacar ciertas deducciones o puedo hacer ciertas conjeturas o suposiciones para darle la explicación por qué se está produciendo el problema que yo estoy investigando o cuál puede ser la solución o qué efecto tiene ese problema. Entonces, la hipótesis se relaciona mucho a lo de causa y efecto. Cuando ustedes vieron en la unidad anterior el tema del árbol de problemas, se recuerdan que vimos el problema, las causas y los efectos. Entonces, a este punto ya vimos cómo es una causa y un efecto, ¿verdad? Si hay una causa, siempre va a haber un efecto. Entonces, en la redacción de la hipótesis también es así. Va a haber un hecho que va a provocar otro. Y a base, o con base de nuestro marco teórico, nosotros ya podemos empezar a crear nuestra hipótesis. Entonces, es importante que el marco teórico esté bien redactado, que tenga los temas que son, porque puede que nosotros tengamos un tema que no nos va a ayudar, entonces en lugar de ayudarnos, pues nos va a estar estorbando o nos va a perjudicar en la creación de una hipótesis. Entonces, en este punto tenemos que estar más empapados del tema y por eso es que nos va a ayudar nuestro marco teórico para poder entonces crear nuestra hipótesis. ¿Y por qué se crea la hipótesis? ¿Para qué se crea la hipótesis? Porque es la explicación que nosotros le damos al problema. ¿O por qué se está dando eso? Pero, ¿por qué es hipótesis? Porque nosotros podemos decir, bueno, este hecho hace que provoque este otro, pero no lo hemos comprobado. En el proceso de nuestra investigación tenemos que ir verificando si nuestra hipótesis es así como nosotros la planteamos o no. Entonces, por eso dice acá, se tiene que corroborar mediante la observación o experimentación o cualquier otro instrumento que nosotros utilicemos para obtener los resultados en nuestra investigación. Entonces, cuando nosotros ya llevemos o ya estemos en la parte final de nuestro trabajo de investigación, es donde vamos a poder verificar si nuestra hipótesis fue cierta, si es así como nosotros la planteamos o no. Entonces es importante ver esto. Veamos un poquito más sobre lo que nos dice acerca de qué es una hipótesis para que quede un poquito más claro. Entonces, según este autor, Mario Tamayo, que pues es un autor de varios libros de investigación, dice que es lo que alguien piensa de la realidad que investiga y que por no tener certeza de ello, debe probarlo. Entonces dice, es algo que piensa. Claro, entonces el investigador es quien va a pensar esa realidad de lo que está investigando. Como ya está haciendo su trabajo, está haciendo sus investigaciones, pues ya está pensando, esto se da por esto, o esto provocará esto. Si no se hace esto, va a pasar eso. Entonces ahí ya está creando su hipótesis. Y se tiene que seguir el proceso de investigación para tener la certeza de que sí realmente es así como yo lo estoy planteando o no.
entonces es necesario comprobar esa hipótesis. No sé si hasta el momento estamos bien, vamos bien. ¿Me escriben o me indican? Bueno, ¿hay alguna? Sí. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces como se escuchó un poquito de interferencia ahí, pero creo que vamos bien. Bueno, entonces eso es lo que es una hipótesis, ¿verdad? Pasemos a la siguiente entonces. Esto es muy importante también conocerlo, ya que no todas las investigaciones requieren del enunciado o la formulación de hipótesis. Ahorita estamos hablando de la hipótesis y es importante saber qué es, cómo hacerla, pero no todas las investigaciones siempre van a llevar hipótesis. Depende el tipo de investigación que nosotros estemos realizando o el tipo de información que nosotros querramos, pues al final encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí dice, cuando una investigación no busca probar algo, no se necesita de hipótesis. Entonces, si nuestra investigación solo quiere describir algo, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación porque solo queremos describir cierto fenómeno o cierta situación, entonces nosotros no vamos a necesitar de crear una hipótesis, porque cuando creamos una hipótesis necesitamos comprobarla. Y entonces, se recuerdan que hablamos también en un momento de cuando necesitábamos ver bien el resultado en sí y cuando solo necesitábamos hacer un análisis. ¿Se recuerdan cuál es el tipo de investigación de nosotros queremos resultados concretos, resultados específicos? ¿Cómo le llamamos a ese tipo de investigación? Cuando queremos, somos objetivos, no vamos a buscar las opiniones, solo necesitamos datos concretos. Muy bien, Andrea, gracias. Es cuantitativa. Esa investigación es la cuantitativa. Y cuando queremos solo hacer un análisis, tomamos en cuenta las opiniones de los demás, entonces es una investigación. Si ya hablamos de la cuantitativa, entonces el otro tipo ya es cualitativa, de cualidad, ¿verdad? Entonces, leyendo esta parte, viendo ustedes esta parte, cuando en una investigación no se busca probar algo, no se necesita hipótesis. Entonces, ¿para qué tipo o en qué tipo de investigación es donde nosotros utilizamos o creamos más las hipótesis? ¿Para qué tipo de investigación creen ustedes entonces que se realizan las hipótesis? Lean este parrafito, analícenlo y díganme qué creen ustedes, dónde utilizamos la hipótesis y cuándo no. Sí, bueno, la investigación científica en sí abarca estos dos tipos de investigación, ¿verdad? Porque lleva un proceso, lleva un método científico, todas estas investigaciones. Bueno, estamos hablando de investigación cuantitativa y cualitativa. ¿En dónde sí crearíamos nosotros una hipótesis? Exacto. Cuantitativa. En la cuantitativa, ¿por qué? Porque nosotros ahí sí vamos a comprobar esa hipótesis. Nosotros vamos a buscar ese resultado, vamos a verificar. En cambio, en una cualitativa no siempre es así, porque solo buscamos analizar, como les decía, un fenómeno o describir algo, ampliar el conocimiento de algo. Entonces ahí ya es muy diferente. En ese tipo de investigaciones es muy raro que nosotros tengamos hipótesis, aunque claro, puede variar dependiendo nosotros lo que estemos buscando, o sea, dependiendo nuestro objetivo,
podemos combinarlas. Se recuerdan que vimos también que hay tipo de investigación mixta, que combinamos lo cuantitativo con lo cualitativo. Entonces va a depender mucho de eso, pero lo más común es que las hipótesis sean más usadas en el tipo de investigación cuantitativa. Bueno, veamos un poquito más. Entonces las hipótesis deben cumplir con ciertas características para poder saber que nosotros la estamos planteando bien o si realmente es una hipótesis funcional o no. Y vamos a ver entonces cuáles son las características de las hipótesis. La primera característica es que deben ser comprobables. Como dije anteriormente, si nosotros vamos a plantear una hipótesis, necesitamos verificar mediante nuestra investigación si es verdadera o es falsa. Si es así como yo lo planteé o no. Entonces, por eso, la característica principal o una de las características importantes es que deben ser comprobables. Definitivamente tenemos que ver que nuestra hipótesis pues se pueda comprobar mediante, como también ya se mencionaba en diapositivas anteriores, observación y o experimentos. Ahí vamos a ir viendo todo eso. Por ejemplo, en esta búsqueda de la vacuna contra la enfermedad de moda ahorita, pues es un tipo de investigación cuantitativa, porque tienen que comprobar que esa vacuna va a ser efectiva, ¿verdad? Entonces ahí que están haciendo observaciones, experimentaciones, están buscando información y todo eso. Entonces por eso en la mayoría de investigaciones cuantitativas es donde se utiliza pues las hipótesis. Entonces esta es una característica fundamental de la hipótesis. Se debe comprobar sí o sí esto. Entonces deben ser comprobables. Aquí vamos a ver un ejemplo para que se comprenda un poquito más. Y dice una investigación que tiene como hipótesis que el aumento del consumo de sal en los hombres entre 40 y 60 años provoca un aumento de la presión sanguínea, puede demostrarse. ¿Por qué? Porque lo vamos a buscar, ¿verdad? Vamos a hacer un estudio entre esas personas de 40 a 60 años. Si al consumir mucha sal, pues va a provocar lo que dice aquí, la presión sanguínea, ¿verdad? Esto lo podemos comprobar. Sí, como les decía, vamos a buscar a esas personas, les vamos a dar comida muy salada, pues, qué sé yo, se me ocurre, ¿verdad? En cambio, dice aquí, decir que el agujero negro de la Vía Láctea aumenta la temperatura solar, eso es muy difícil de comprobar, aún con los instrumentos y la tecnología pues tan avanzada que hay hoy en día. Entonces eso es algo pues demasiado complicado. Cierto grupo es el que puede dedicarse a este tipo de investigación. Imagínense, o sea, la Vía Láctea, o sea, ya es algo demasiado grandísimo. Pues entonces deben ser hipótesis muy, muy concretas, muy realistas. Tiene que poder comprobarse, como dice aquí el ejemplo. Entonces, aquí tenemos estas dos que si tenemos que la sal va a afectar a las personas de 40 y entre 60 años, eso sí lo podemos hacer. Pero ya hablar del universo y todo eso, pues eso ya es pues a gran escala. Pues en algún momento dado, pues puede que sí vaya a suceder eso, ¿verdad? No lo sabemos, pero tenemos que ser más realistas y ver pues cómo vamos a comprobar nosotros nuestras hipótesis. Tenemos que buscar pues que nuestra hipótesis cumpla con esta característica. ¿Está claro el ejemplo? ¿Sí se entendió? Aquí lo que estamos buscando es que sí o sí podamos observarla o experimentarla para poder ver si es realmente así o no es así. Bueno, vamos a ver otra de las características. Puede ser falsificable. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver aquí. Quiere decir que puede ser rechazada mediante experimentos. Entonces aquí vemos que una hipótesis puede ser también verdadera o puede ser falsa.
Y mediante la experimentación, la observación, la recolección de datos, el análisis de esos datos, vamos a concluir si es cierta o es falsa. Entonces, una hipótesis puede que no vaya a dar el resultado que nosotros estemos buscando, ¿verdad? Por eso es que vamos a experimentar y por eso es que vamos a buscar si realmente es así o no. Puede que el resultado, pues, no sea el que nosotros, pues, estemos buscando. Entonces, ahí es donde la hipótesis llega y se caracteriza por ser falsa. Entonces, no es verdadera, sino que falsa. Entonces, tiene estas otras dos, pues, características también que pueden ser verdaderas o falsas. Y ahí es donde nosotros tenemos que conocer que no siempre va a ser así como nosotros lo planteamos, que a la hora de experimentar y de observar todo eso vamos a ver que sí es así. No, también puede tener un resultado falso. Sin embargo, el que tenga un resultado falso no significa que pues haya estado planteada mal, por ejemplo, o que nuestra investigación haya sido mala. No significa eso, significa que tenemos que buscar pues otro tipo de, plantear una nueva investigación, hacer una nueva hipótesis o buscar otro tipo de resultados o porque fue falsa, puede que eso genere otro tipo de investigación también. Entonces, esa es una de las cosas que tiene pues este proceso investigativo, que si, cuando buscamos una cosa, a veces tendemos o se tiende durante la investigación a encontrar otras cosas que también las debemos buscar. Y entonces así es un proceso de búsqueda y búsqueda y búsqueda de información hasta encontrar pues, los resultados que nosotros queremos, determinar nuevas teorías, pues crear ciencia, ¿verdad? Que se recuerdan que al inicio de este ciclo escolar eso fue una de las características, o sea, ¿qué creamos o cuál es el objetivo de investigar? Crear ciencia, crear conocimiento. Entonces, esta es otra de las características que tienen las hipótesis. Vamos a ver la siguiente. Deben ser específicas. Bueno, este se parece un poquito a la primera característica, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo aquí también. Hipótesis generales, dice, del tipo comer, aquí tenemos un ejemplo, comer huevos produce enfermedades del corazón. Eso puede ser una hipótesis, ¿verdad? Que alguien diga, es que comer mucho huevo produce enfermedades del corazón. Pero estamos hablando de manera muy general. Vean acá que dice, no son varias porque son muy amplias, porque no estamos especificando enfermedades del corazón, pero ¿a quién? Si a los niños, a los jóvenes, a los adultos, o con cuántos huevos a la semana o al mes, no estamos siendo más concretos. Entonces, tendríamos, si nosotros estuviéramos haciendo una investigación de esto, pues tendríamos que estudiar pues, ¿a qué población? A toda la población existente, o cómo vamos a comprobar eso. Entonces, por eso dice acá, ¿verdad? Que en este caso no se especifica qué tipo de huevos, ni la cantidad, ni la frecuencia. Tampoco se expresa la relación entre consumo de huevos y cómo se produce la enfermedad. Ahora, ¿cómo podríamos mejorar eso? Entonces veamos el ejemplo que dice ahí abajo. Entonces ya una hipótesis bien planteada sería personas entre 60 y 70 años que consumen más huevos de gallina. Miren, ahí se está especificando, ¿verdad? Porque este producto no solo lo producen las gallinas, puede producirlo otro tipo de ave, ¿verdad? Y ya estamos especificando. Y ahí ya estamos concentrándonos en la población entre 60 y 70 años. Dice huevos de gallinas semanales. Ya estamos diciendo que de los que consume a la semana. Tendrán un aumento mayor de los niveles de colesterol en la sangre. Ahí también ya estamos especificando que nos vamos a concentrar en el colesterol, porque enfermedades del corazón hay varias. Entonces, miren la diferencia de la primera con la segunda. Hay un gran abismo de diferencia. Ahí está hablando de comer huevos en general, no está especificando de qué tipo de ave. Dice, produce enfermedades del corazón, pero ¿qué enfermedades? ¿Produce una enfermedad, dos enfermedades o qué es? Entonces, nuestra investigación tiene que ser muy concreta y la hipótesis también, porque todos esos datos específicos le van a ayudar a usted a facilitar el proceso de investigación,
porque si empezamos un poquito más desde los objetivos, el planteamiento y todo eso, entonces no vamos a tener una investigación muy efectiva, no va a ser tan válida, nos va a costar, nos va a en lugar de generarnos pues ánimo para poder buscar información, para poder buscar resultados, va a ser un dolor de cabeza para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ser más específicos, no agarrar pues un gran tema así muy amplio, porque es mejor que así algo concreto para que tenga usted entonces resultados ya muy específicos. Y por ejemplo, miren esto, más todavía cuando ustedes ya van a estar en su carrera universitaria, ya cuando vayan a estar en su proceso de tesis, como pueden ya en su tesis, como es un proyecto de investigación en sí, entonces ustedes, por ejemplo, este es un claro, pues vuelvo a repetir, ejemplo de cómo van a ustedes a plantear su hipótesis y ya cuando estén creando ustedes algún nuevo estudio sobre alguna enfermedad o alguna otra situación. Entonces, así tienen que ser las hipótesis más específicas, centrarnos en qué es lo que realmente voy a estudiar, cuál va a ser mi población de estudio y ser más específicos, porque como les digo, y como ustedes pueden ver aquí, enfermedades del corazón, y aquí ya en la segunda dice colesterol en la sangre, que ya es muy diferente, ya está hablando específicamente de qué va a provocar el consumo en exceso de los huevos de gallina, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es otra de las características esenciales que debe de tener nuestra hipótesis o nuestras hipótesis. Y lo otro es que deben ser objetivas. Entonces, aquí que nos indica que deben estar enfocadas en los aspectos de la realidad que se quieren investigar. Y vean este pedacito que me interesa mucho. Nuestras percepciones no deben formar parte de las mismas. Por ejemplo, un investigador que le guste mucho el café puede verse tentado a hipotetizar que el café mejora el bienestar de la humanidad, lo cual no es objetivo ni específico. ¿Por qué no es objetivo ni específico? Voy a ver si me están comprendiendo el tema entonces. Voy a necesitar la ayuda de alguien. Al final de cuentas, lo que se quiere es que ustedes estén entendiendo, ¿verdad? A ver, Shirley, ¿me puede ayudar? Sí, señor. Bueno, ¿cómo entiende usted lo que nos muestra acá esta diapositiva? Pues lo que yo logro comprender es que, digamos, nosotros no podemos opinar acerca de lo que nosotros hacemos a nuestra hipótesis, porque, digamos, ¿cómo podría decirle? Sí, va bien, muy bien. Mm, digamos que nuestras opiniones no son válidas en la hipótesis, porque en la hipótesis se plasma, digamos, lo que investigamos y no nuestras experiencias, algo así. Muy bien, gracias. Sí, a eso se refiere. Se recuerdan que hablamos de subjetivo y de objetivo. Entonces, lo objetivo es cuando yo no voy a introducir mis sentimientos ni mis opiniones. Eso es lo objetivo. Ahora, cuando yo tomo en cuenta eso, entonces sí, ya estoy haciendo pues algo subjetiva. Y las hipótesis no deben ser subjetivas, son objetivas. Entonces, por eso aquí dice el ejemplo, a alguien que le guste mucho el café. Entonces, eso puede influir en el tipo de investigación que le esté haciendo. Entonces, para él, como le encanta el café, va a decir que puede crear una hipótesis donde va a decir, bueno, el café mejora el bienestar de la humanidad, según él, pero porque le gusta el café. Pero las personas que no les gusta el café, ¿qué? Entonces, las personas que no les gusta el café no pueden llegar a ese estado de bienestar. No, ¿verdad? Entonces, si nosotros metemos nuestras opiniones o nuestros sentimientos, puede llegar a perjudicar la investigación porque ya no estamos pues, llevando un camino concreto, ya nosotros estamos como que modificando esa investigación, ya la estamos como
condicionando o conveniendo a nuestro criterio. Y debe ser específica, como nosotros queremos resultados muy concretos, entonces no podemos nosotros pues mezclar todas nuestras formas de pensar y de sentir en cuanto a el planteamiento de una hipótesis o el enunciado de la hipótesis. Entonces, por eso es que las hipótesis deben ser objetivas. De lo contrario, puede que entonces nuestra investigación se empiece a tergiversar porque ya nosotros la estamos, como que nosotras estamos buscando, pues, a qué camino debe seguir la investigación, ¿verdad? Por ejemplo, si esta persona del café busca y comprueba que su hipótesis es así y todo, pues entonces es una investigación pues que no tiene validez. Y una de las características de las investigaciones es que deben ser válidas, porque es algo que yo voy a aportar a los demás. No puedo decir esto es así sin antes verificarlo, sin antes comprobarlo. O influenciar de una mala forma a otra persona que esto es así, cuando la investigación no se ha hecho de la forma correcta. Entonces una investigación es muy delicada en este sentido. Ya una investigación así muy formal, muy científica, pues, no es nada más de hacerla y ya. Como si vamos al ejemplo anterior del colesterol y todo eso, pues si una persona, un estudiante de medicina, por ejemplo, estuviera haciendo eso, va a crear esa investigación porque lo que quiere es ayudar a sus pacientes o por algo va a hacer esa investigación. Entonces, por eso no pueden mezclar ahí los sentimientos porque después, ¿cómo va a ser efectiva o cómo va a ser efectivo ese resultado en los demás? Y por eso es muy importante que las hipótesis sean muy objetivas, que vayan al punto. Y bueno, entonces estas son las características de nuestras hipótesis. Y bueno, pero ¿por qué nosotros vamos a hacer hipótesis? ¿Son importantes o no serán importantes? ¿Por qué será que nosotros en una investigación tenemos que ver la importancia de las hipótesis o las tenemos que crear? Y vamos a ver por qué. Porque orienta y guía la investigación. Una hipótesis bien planteada va pues, a ayudar o va a determinar el camino que nosotros o que nuestra investigación pues, debe de seguir. Por eso es importante una hipótesis, nos va a dar la dirección. Pues la hipótesis es algo como un objetivo, ¿verdad? Que nuestros objetivos pues es la meta que yo tengo, ¿por qué voy a hacer esta investigación? Entonces de ahí ya tengo una guía y la hipótesis me va a ayudar, me va a dar la guía en sí del tema que yo estoy investigando. Porque el objetivo es por qué yo estoy haciendo la investigación. Y la hipótesis ya me va a hablar del tema en sí, este hecho o esta causa, qué efecto tiene. Entonces, por eso es que es importante. También nos relaciona hechos, ¿verdad? En la hipótesis se presenta pues un primer esbozo, dice aquí, cómo pueden estar relacionados los hechos, objeto de la investigación y por qué se producen. Entonces, en otras palabras, ¿de qué estamos hablando ahí? De las causas y de los efectos. Relacionar un hecho con otro. Y entonces esa es otra de las cosas por las que es importante redactar una hipótesis. Veamos otro aspecto importante. Es el enlace entre la teoría y la realidad. Porque esta investigación pues la estamos haciendo netamente teórica. Pero esa teoría me va a ayudar para poder aplicar algo, para poder pues tener un resultado concreto que ayude, que aporte a la humanidad o que me aporte a mí como estudiante o que, bueno, por algo es que estoy haciendo la investigación, ¿verdad? Entonces la hipótesis establece esa conexión entre lo que vemos en la realidad y la explicación teórica de la misma. Entonces vamos a buscar ese resultado, pero ese resultado va a tener su explicación, porque nosotros ya hemos buscado nuestra teoría, ya hemos comprobado si es así o si no. Entonces nosotros ya tenemos nuestra parte que nos respalda. El respaldo de la investigación pues nos va a ayudar
allá a poder socializar los resultados que nosotros tengamos, ¿verdad? O por qué sí es realmente una investigación que vale la pena o que valió la pena realizar. Entonces, esta hipótesis es la que nos ayuda, porque bueno, tuve esta hipótesis, hice este proceso de investigación, tuve estos pasos, este método para poder comprobarla, experimentarla y verificar que sí realmente es así o no. Entonces, ahí nos está enlazando nuestra teoría, lo que nosotros plasmamos con la realidad, porque ya los resultados pues nos van a decir si sí realmente es así o no. Entonces, por eso es que ahí estamos nosotros vinculando la teoría con la realidad. Ya nosotros hicimos todo el escrito, las experimentaciones y todo eso, y ya lo vamos a vincular con la realidad. Vuelvo al ejemplo de lo que les decía sobre la vacuna. Ahorita se está experimentando, ¿verdad? Están en los laboratorios experimentando y todo eso. ¿Cuándo van pues a verse los resultados concretos? ¿Se va a ver en la realidad? Sí. Ahorita ellos están haciendo su proceso científico, están haciendo apuntes, están creando pues teorías, de repente este químico va a ayudar y este otro, qué sé yo. Ya después lo van a vincular a la realidad y sí va a servir a la humanidad porque va a salir la vacuna y entonces se va a convertir en un hecho esa investigación, porque entonces ya va a venir la vacuna y pues empieza el proceso pues de vacunación a todos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante pues, realizar la hipótesis en una investigación, porque al final lo que queremos es conseguir resultados. Bueno, entonces, nuestro tema de hoy fue sobre eso, ¿verdad? Sobre las hipótesis, que generalmente siempre va a buscar resultados. Por eso es que siempre se utiliza en una investigación cuantitativa. Si, por ejemplo, estuviéramos haciendo una investigación de carácter social, ahí sí ya cambia, porque nosotros entonces vamos a hacer un tipo de... Ahí sí vamos a tomar en cuenta las opiniones, el comportamiento de las personas, por ejemplo, el comportamiento de las personas en la cuarentena 2020. Entonces ahí vamos a buscar cómo se comportó esas personas. Nuestro estudio va a ser un poquito diferente. Al final vamos a hacer un análisis o vamos a describir algo. Y como les digo, dependiendo, también podemos mezclar un poquito eso y puede que sí lleguemos a utilizar también una hipótesis en una investigación cualitativa, que en ese caso pues ya se convertiría en una investigación mixta. Bueno, no sé si alguna duda hasta el momento. Nuestro tema de hoy, pues ya casi lo terminamos, llegamos a la parte final, entonces quiero saber si me di a entender o lo reforzamos un poquito más. Este tema vamos a continuar, no vamos a dejarlo aquí porque sí es importante que nosotros empecemos a poner en práctica un poquito esto, porque a veces la teoría es un poquito fácil, ya cuando a nosotros nos toca empezar a hacerlo es cuando viene un poquito la dificultad. Bueno, lo que me importa también es de que mejoren los pasos anteriores, porque ya la hipótesis, bueno, esta parte pues les va a servir ya cuando ustedes, esto generalmente siempre sirve ya en sí, en la universidad, pero por eso es que me importa que ustedes pues mejoren mucho su redacción de sus objetivos y de su introducción, o desde un trabajo así simple, cualquier trabajo simple que ustedes hagan, no de un trabajo de investigación en sí, que puedan mejorar esa parte, porque aún en el primer trabajo de metodología, pues estuve viendo que muchos todavía, unos ni siquiera hicieron el intento porque me copiaron objetivos, me copiaron, hasta la introducción me copiaron. Entonces, me preocupa un poquito esa parte, ¿verdad? Que una investigación, pues la verdad, si ustedes se esfuerzan un poquito y intentan hacerlo, no es tan complicado como tal vez parece. Entonces, lo importante es que lo pongan en práctica, jovencitos, porque al final eso es lo que se busca, no que lo copien. Entonces, sí es muy importante y sí me preocupa esa parte de cuando yo recibí los trabajos del marco teórico, fueron pocos los que sí realmente pues se notaba que se esforzaron y lo hicieron, los demás lo copiaron, por eso es que no se dieron cuenta que los
que los objetivos ni siquiera eran objetivos, solo era contenido en sí de algo. O sea, ni siquiera lo pudieron modificar. Entonces, no vamos a poder comprender algo más allá si no hemos mejorado o entendido, comprendido bien las partes esenciales de un trabajo en sí. Y por eso es importante mejorar esa parte. La introducción, me recuerdo que les dije que no era de poner, que ojalá le gustara al docente o algo así, y todavía algunos me escribieron eso en los trabajos, y yo ya había dicho que no llevaba esa parte, que la introducción pues era, les puse el ejemplo que era hasta como un tráiler, ¿verdad? Que en el tráiler de una película solo mirábamos la introducción, de qué se iba a tratar la película. Lo mismo pasa en un trabajo de investigación o en un trabajo de cualquier docente que les deje, que a la hora de realizar una introducción vamos a hacer o vamos a dar a conocer de qué se va a tratar nuestro trabajo. Bueno, entonces llegamos hasta aquí por hoy, porque hoy sí los veo mañana y los veo pasado hasta el viernes, ¿verdad? Entonces, ¿no hay alguna duda? Si no hay una duda, vamos a pasar a hacer un ejercicio que me llamó mucho la atención. Quiero ver cómo lo resuelven ustedes. Me gusta porque pone a pensar, pareciera fácil, pero ya me fijé que no es tan fácil para algunos, porque ya lo puse en práctica con algunos y sí siempre fue un poquito complicado. Solo me indican si sí ya puedo pasar ese punto. Sí. Gracias. Bueno. Veamos entonces. Ay, se me olvidaba otro. Se me había escondido este otro. Veamos el último entonces. Estimulación de la lógica. Este está, pero muy bonito. Estimulación de la lógica y la creatividad. Las hipótesis nos ayudan a pensar lógicamente y a ser más creativos. Dice, muchas hipótesis han sido el fruto de la creatividad de científicos que introducen nuevas ideas basadas en aspectos lógicos. Aquí ustedes podría decir alguien, no, pero si es pura teoría. No, aquí también puede uno crear, poner en práctica la creatividad y sobre todo la lógica. Y aquí me gusta esto porque es donde nos podemos dar cuenta que tiene relación todo lo teórico con lo práctico, con los números, todo eso no están aislados. Entonces, la creación de hipótesis estimula eso, porque ¿qué implica eso? Pensar, y es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a crear esto? ¿Qué hecho provoca esto? ¿Qué efectos tiene esto? Y nos ponemos a pensar en eso, podemos crear nuevas hipótesis y esas hipótesis nos pueden llevar a crear nuevo conocimiento y qué bonito sería, pues, los científicos aquí, ¿verdad? Porque nosotros estudiamos, vemos todo esto y pues en algunos momentos pues se puede estudiar, es que tal científico hizo esto y tal científico hizo el otro, pero no es solo de estudiarlo, también el objetivo de estudiar, de tener conocimientos, de que algún día nosotros también podamos llegar a ese punto, de que ustedes puedan ser un nuevo científico o científica también, porque muchas veces tenemos ese pensamiento de que, solo los del pasado, los matemáticos, los físicos, los químicos, pero en estos tiempos, ¿qué? ¿Es imposible? No es imposible, pero depende mucho de la motivación que usted tenga. Entonces, es importante que el conocimiento no se vea solo como tengo que estudiar porque es requisito para que yo vaya a la universidad, o solo porque de plano tengo que ganar o tengo que ganar puntos. No es eso, jóvenes. A veces el estudio se vuelve tedioso, se vuelve feo, pero es porque no está clara la idea de por qué tenemos que estudiar. No es solo por conseguir un buen trabajo o solo por esto, es por conocer, por tener ese conocimiento, tener un conocimiento amplio
saber de varios temas. Eso es un mundo, pues, pues sorprendente. Y esos científicos eso hicieron. No miraban ay, y ahora tengo que leer 2 libros o tengo que leer un libro y todo. No, es que por eso a veces a muchos no les gusta estudiar porque lo miran así, de esa forma. Tenemos que empezar nosotros a descubrir qué nos interesa, qué nos gusta, y van a ver que cuando se descubra eso, pues ustedes le van a encontrar más, pues, sabor al estudio, por así decirlo. Entonces, eso es lo bonito de todo esto, que nosotros nos interesemos más por saber, independientemente de los otros objetivos que tengamos, de que nos queremos graduar, de que queremos trabajar algún día de esto, cuestiones así. Independientemente de eso, es el hecho de saber, de conocer. Y cuando lleguemos a ese punto, pues va a ser, pues, muy bonito, y yo espero ver a los futuros científicos de aquí, o un médico pues excelente que descubrió pues cierta enfermedad o y que encontró la cura para esto, y pues que cada quien pues se especialice, porque al final eso es lo que se busca, ¿verdad? Bueno, y después de esto, entonces sí, vamos a pasar a nuestro pequeño juego mental. Bueno, lean esto y quiero la respuesta. Y yo, a ver, ¿quién me da la respuesta correcta aquí? Dice, soy un hombre. A ver, léanlo y díganme qué opinan ustedes. Soy un hombre. Si el hijo de Juan es el padre de mi hijo, ¿qué soy yo de Juan? Ayer tuve respuestas interesantes sobre esto. Y ahora quiero saber qué respuestas me pueden dar ustedes. A ver, ¿ya alguien tiene alguna respuesta que me pueda escribir o me pueda decir? ¿Cuál es la respuesta correcta de esta pregunta? Me gusta porque ahí nos pone a despertar ese pensamiento de pensar. Parece fácil, pero está un poquito complicado. Bueno, ya tengo una respuesta aquí. Gracias. El nieto dice el hijo. Señor, es el hijo. El padre, dicen por aquí. ¿Quién me habló aquí? Yo, señor, es el hijo. Ayer. Gracias. El hijo dice. Y aquí, bueno, veamos la respuesta porque ya el tiempo nos está. Sí, es el hijo. El hijo es la respuesta correcta. Pero si se fijaron, no tan fácilmente pues llegamos a esa respuesta, ¿verdad? Entonces, cuando tengan o cuando puedan, practiquen este tipo de ejercicios que son muy bonitos porque nos ponen pues a trabajar mucho el pensamiento, y esos jueguitos al final nos ayudan cuando nosotros vamos a hacer un trabajo ya más complicado. Bueno, entonces antes de que se me vayan, necesito darles una información muy importante. La sección A, necesito que revise el aula virtual en la sección tareas en el curso de expresión artística. Si algunos ya se dieron cuenta, pues ya saben de qué estoy hablando. Si no lo han hecho, por favor, mejor si terminando esta clase se van de una vez a la sección tareas y documentos del curso de expresión artística, la sección A. La sección B, se van a la sección de tareas del curso de ciencias sociales. Y a la sección tareas y sección documentos, la sección B. Y la sección C, se van al curso de lengua y literatura, en la sección tareas y sección documentos, ya que hay información muy importante sobre la actividad que va a haber este viernes. Entonces, por favor, es urgente e importante que lean y vayan a esa sección de tareas. Si alguno de sus compañeros que conocen, ¿sí? Una pregunta, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Es donde dice desarrollo personal y propósito de vida. Exactamente. Sí. Gracias, señor. Nada, Zuli.
Bueno, entonces, bueno, muchos tal vez ya se habrán dado cuenta, pero a los que no, y si pudieran decirle a sus compañeros, o bueno, vamos a recordarles ahí un mensajito en el grupo tal vez, pero por favor revisen, pero no se van a confundir. Sección A, expresión artística, sección B, ciencias sociales, y sección C, se me Señor, va a lengua y literatura. ¿Sí? Bueno, buena tarde. Estaba viendo eso en la sección tareas en el curso de ciencias de expresión, perdón. Soy de la sección A. Decía que teníamos que tomarnos una foto viendo la conferencia. Esa foto tenemos que mandarlo en el mismo archivo donde vamos a mandar la tarea o por aparte. no, en el mismo archivo todos. Y por favor, les suplico la ortografía, porque ya revisé los trabajos de lengua y literatura y aún me siguen cometiendo muchos errores ortográficos. Recuerden que la información que está ahí es muy importante, entonces es fundamental que ese trabajo esté bien realizado. Y bueno, entonces sin nada más que agregar, nos vemos mañana. Mañana tenemos clase también. Entonces, feliz tarde y que Dios los bendiga. Y ánimo, jóvenes, que se acercan las vacaciones.